Vamos a trabajar esta plancha que también es de aplicaciones geométricas para hacer construcción de algunos elementos. Vamos a empezar con el método que se llama triangulación. El método de triangulación simplemente consiste en con la forma que vamos a realizar un triángulo conocido sus lados. No siempre se puede hacer, vamos a mirarlo justamente. El método de triangulación se utiliza muchísimo para dibujo de poligonales y también para el levantamiento topográfico en la parte de lotes, en la parte de construcción, obviamente en la parte de vías y de topografía. Vamos a hacerlo entonces en papel, construyendo un triángulo de lados 6, 4 y 5. Lo primero va a ser trazar en cualquier sentido el lado de 6, el lado mayor. Por ejemplo, así, no tiene que estar paralelo. Trabajarlo aquí. Y hago mi lado de 6. Llamémoslo A. De 6 unidades, 6 centímetros en este caso. Con el compás y sobre la escuadra voy a medir 4. No estoy con compás de precisión, no lo tengo por ahora. Voy a trabajar con este compás y trazo un arco. Este arco tiene de tamaño 4 unidades. Lo trazo desde un extremo. Luego mido con la escuadra o la regla y el compás mido 5 unidades, es decir que este radio va a tener 5. Me voy al otro extremo y simplemente trazo el otro arco. Por lo tanto, este arco que acabo de trazar va a tener de aquí hasta aquí 5 unidades y el otro 4 unidades. Lógicamente la intersección va a determinar el nuevo triángulo que estamos construyendo. Método de triangulación, repito, lo vamos a usar mucho en varias planchas de poligonales. Y en topografía es fundamental. Hemos trazado entonces un lado de 6, llamemos B, el lado de 4 y C, el lado de 5. No siempre un triángulo existe. Que tengamos 3 valores no indiquen que un triángulo existe. Ejemplo, voy a hacer un triángulo de 7, 3 y 2. Voy a trazar 7 unidades aquí. Se lo vamos a llamar A. De 7 unidades, 7 centímetros por ahora. Y voy a hacer el lado de 3 y el lado de 2. Con compás mido 3, apoyándome en mi escuadra o regla. Y aquí observamos que tenemos esto va a medir 3. Y en el otro lado vamos a medir 2. ¿Qué sucede? Sucede que este lado tiene 3 y este tiene 2 y no se intersectan. Lógicamente el triángulo no existe. Para que un triángulo exista se necesita que la suma de dos lados cualquiera sean mayores al otro. No iguales, mayores o iguales, no, mayores. Por ejemplo, 7. 3 más 2 es mayor que 7, sí. 7 y 2 nos da 9, mayor que 3, sí. 3 y 2 da 6. 6 mayor que 7, no. Entonces, matemáticamente o a nivel de programación, para que un triángulo exista se necesita que la suma de dos lados cualquiera sean mayores al otro. 7 y 2 mayor que 3, verdadero. 9 mayor que 3. 3 y 2 mayor que 7, falso. Con esto ya el triángulo no existe. Miremos que no se puede construir. Bien. Siguiente paso, vamos a dividir un segmento en partes iguales. Un segmento de longitud arbitraria. Cuando decimos longitud arbitraria quiere decir de cualquier longitud, en un segmento cualquiera. Supongamos este de aquí. No sé la medida, lo tracé arbitrariamente y lo quiero dividir en 6 partes iguales. Para hacerlo voy a usar una línea base. Recomendación mucho que estos procedimientos los anotemos. Digamos que primer paso, trazamos un segmento de longitud arbitraria. Siguiente paso, por uno de sus lados, por uno de sus vértices, vamos a trazar otro de proporción tal que nos permita trazar paralelas, en este caso de 6. Si es de 6 unidades, lo hago de 6, o lo hago de 12, o lo hago de 3, y voy a hacer 6 divisiones. 6 divisiones porque dije dividirlo entre 6. Si fuera de 8, lo puedo hacer de 8, o lo puedo hacer de 4, haciendo de 0,5 en 0,5, 4, 8 divisiones. En este caso voy a hacerlo, por ejemplo, de 6. Este sí es de medida proporcional al número de divisiones que quiera hacer. Repito, si es de 6, puedo hacerlo de 3 y hacer
6 divisiones de 0,5. O puedo hacerlo de 6 divisiones de 1. Hagámoslo de 6 centímetros y le vamos a marcar aquí 6 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 divisiones. Entonces, segundo paso, trazar con cualquier ángulo. Con cualquier ángulo trazamos una segmento proporcional, y aquí viene lo importante. Aquí viene lo importante. Vamos a alinear los dos extremos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a traspasar paralelamente estos extremos de medida conocida a este segmento que no sabemos cuál es la medida, alineando primero los dos extremos. Y lo que voy a hacer es, y lo voy a hacer con línea punteada, traspasar cada una de las medidas de arriba de las divisiones, moviéndome paralelamente. Ojo que tengo una escuadra de soporte, y con esta como soporte voy a trazar o a trasladar mejor paralelamente las 6 divisiones. La base fue alinear los dos extremos. ¿Qué hemos hecho? Falta un poquito. ¿Qué hemos hecho? Hemos dividido el segmento inicial en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes iguales. No sé la medida, ni siquiera este segmento no la he tomado, utilizando otro como base. Ok. Vamos con dos ejercicios también muy sencillos, pero muy importantes, procedimientos que hay que aprenderse. Mediatriz. Definición para los apuntes. Mediatriz. La recta que divide otra recta en dos partes iguales. Primer paso. Trazar un segmento de longitud arbitraria, o sea, de cualquier medida. Segundo paso. Desde uno de los extremos trazar un arco de una longitud mayor a la mitad. Ojo, mayor de la mitad. Este arco va a ir por encima y por debajo del segmento. Siguiente paso, desde el otro extremo y con la misma medida, ojo, con la misma medida, trazar otro arco por encima y por debajo de forma que corte al anterior, como lo estamos viendo acá. Y último paso, simplemente unimos los dos segmentos, y este nuevo segmento es el que vamos a denominar nosotros la mediatriz. Un segmento que divide a otro segmento en dos partes iguales. Si quiero comprobarlo, mido con mi compás, me coloco, eran 3 y 3, 6, miren, perfecto. Nos dio de 6, igual lo hice de cualquier longitud. Esto se llama mediatriz. Esta es la mediatriz. Siguiente procedimiento, también muy sencillo y vamos a usarlo mucho. La bisectriz. La bisectriz se define como el segmento que divide un ángulo en dos partes iguales. Entonces vamos a hacerlo. Trazamos de nuevo un ángulo de longitud arbitraria, o sea, de cualquier medida. No le estoy colocando ángulo cualquiera, así simplemente lo trazo. Y yo quiero dividirlo en dos partes iguales. Procedimiento, primero pues trazamos el arco. Luego con el compás y desde el vértice, o sea, desde el punto de intersección de los dos lados, y con una longitud cualquiera, trazo un arco o dos pequeños arcos que corten los dos lados del ángulo. Con la misma medida del compás y en las intersecciones, trazo con la misma medida dos arcos de forma que se intersecten, y la unión del vértice con la intersección de los arcos es lo que llamamos nosotros la, aquí está, la bisectriz. Coloquémosle bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Es una recta que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Aquí tenemos el primer ángulo y el otro ángulo, y estos ángulos van a ser iguales. Si tengo un
transportador los puedo medir para comprobarlo. El siguiente paso, vamos a trazar una normal, o sea, una perpendicular. Sí, la perpendicular son los ángulos de 90 y la tenemos aquí. Pero eventualmente tengo que trazarla y no tengo escuadras. Voy a hacerlo con una regla. Necesito trazar un ángulo de 90. Aquí tengo una reglita toda desbaratada, pero me sirve. Y necesito trazarle por esta parte. Vamos a trazarla. Vamos a trazar un ángulo de 90 y solo poseo una regla y compás. ¿El procedimiento cuál es? Uno de tantos porque hay varios. Voy a ubicarme en el punto donde quiero trazar la normal. Puede ser en esta esquina o puede ser por el punto donde yo quiera trazar la recta. Coloquemos letras. Por ejemplo, este es A, este es B. Y por el punto vamos a llamarlo C. Por el punto C, por aquí quiero trazar 90 grados. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos entonces a tomar nuestro compás. Si es el de precisión, lógicamente mucho mejor porque no se mueve. Y desde el punto por donde quiero trazar la normal o perpendicular, voy a hacer un arco de una longitud cualquiera. Con la misma medida de arco, voy a trazar, llamémoslo aquí, punto 1, punto de corte. Voy a trazar dos arcos más. Un arco aquí y con la misma medida otro arco que me corte al otro. Me falta un poquito, no hay problema. Volvamos a hacer el arco con la misma medida de este arco de acá. Este arco tiene que ser un poco más grande. Y lo tenemos con los puntos 2 y 3. Puntos de corte 2 y 3. Con la misma medida voy a ubicarme en el punto 2 y trazo un arco sobre el anterior. Y me ubico en el punto 3 y trazo un arco sobre el anterior. Este punto de corte, y lo voy a hacer de nuevo con la regla, al unir el punto de corte de los dos arcos, vamos a obtener una normal, o sea, perpendicular, manejada, como continua o discontinua. Vamos a tener la normal, que se llama la normal o perpendicular, que es la recta que va a 90 grados sobre otra, y lo hemos trazado con regla y compás. Si tengo la escuadra, vamos a comprobarlo. Pues obviamente aquí en mi escuadra podemos comprobar que el ángulo es de 90. ¿Listo? Esa sería entonces nuestra plancha de aplicaciones geométricas. La primera, vamos a hacer varias de estas.